Aparece a la izquierda ahí, dice unirse. Ah, correcto, sí, abajo. Sí, creo que ha cambiado entonces el formato del Google. Sí, ya lo hicieron, ya. Sí, yo correcto, he hecho lo mismo. Muy bien, entonces están todos los alumnos que van a asistir. Bueno, han ingresado a la clase y ahí verifican el código. Muy bien. Entonces, damos inicio a esta nuestra tercera clase de la unidad uno, así hemos denominado, ¿no? La tercera clase, aunque en realidad hemos pasado más clases hasta armar los grupos, el formulario, etcétera, pero la estamos denominando de esa forma. Esta es la tercera clase. Hemos avanzado ya eh, varias consideraciones, varios puntos referido a la corriente alterna, ¿no? Y lo fundamental, hemos ya identificado el generador elemental, el generador que nos permite generar energía alterna, ¿no? En este caso, estamos todavía evaluando y estamos considerando la teoría de la corriente alterna monofásica, ¿no? Monofásica. Las siguientes unidades sí se van a ver ya la energía polifásica, la generación de energía polifásica y especialmente la trifásica, ¿no? Que es la más utilizada en la actualidad. Pero hoy día estamos en la generación de energía eléctrica monofásica de corriente alterna y hemos identificado ya el generador elemental. Hemos visto cómo es posible, con un principio básico de ese generador elemental, producir energía eléctrica, ¿no? Y hoy en día, bajo ese mismo principio, producir grandes cantidades de energía eléctrica que se utilizan, por supuesto, en todo lo que conocemos, ¿no? En las ciudades, en la industria, en el comercio, etcétera, se utiliza energía eléctrica de corriente alterna. Vamos a entonces recordar la unidad 1, la clase 2, la clase 1 y la clase 2 que ya hemos avanzado. Para eso tenemos la presentación y vamos a avanzar también con algunos ejercicios. Hoy día vamos a realizar algunos ejercicios de la materia, ¿no? De la unidad 1. Entonces, a ver, vamos a apagar la cámara, ¿sí? Y voy a compartir pantalla con ustedes para que podamos avanzar en base a lo indicado en la, en la transparencia, ¿no? En la presentación que tenemos preparada. Ahí estamos compartiendo la pantalla. Ahora vamos a abrir la presentación en PowerPoint. Voy a colocar en formato presentación. Y por favor me dan un retorno si se está viendo en pantalla unidad 1, circuitos de corriente alterna en régimen permanente. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, esta es nuestra unidad 1, como dijimos, es la introducción a los circuitos de corriente alterna en régimen permanente, ¿sí? Es decir, una vez que ha pasado el periodo transitorio, ¿no? Siempre en toda actividad hay un periodo transitorio donde se inicia el movimiento, y en este caso ya estamos hablando de la etapa de régimen, ¿no? La etapa permanente. Como concepto, ¿no? Hay un concepto transitorio y hay un concepto permanente. Eso lo vamos a profundizar un poco en la unidad 4. Y ya en régimen permanente, estos circuitos de corriente alterna se comportan, como su nombre lo dice, en corriente alterna, es decir, varían en el tiempo, ¿no? Pero varían periódicamente en el tiempo y particularmente el generador elemental nos permite contar con energía alterna que varía en el tiempo, pero senoidal. Y si la velocidad del eje, la velocidad del imán es constante,
entonces tenemos una corriente alterna senoidal, ¿no? Senoidal de la misma frecuencia en el tiempo, de la misma frecuencia en el tiempo. Muy bien. En la clase 1, ahí está rápidamente, digamos, y visualmente ustedes pueden recordar lo que hemos avanzado, ¿no? Desde el rayo, la historia de la electricidad, ¿no? Y algunos conceptos de frecuencia, potencia. Hemos también identificado, bueno, los circuitos de corriente, de corriente trifásica, monofásica, bifásica, ¿no? Como concepto hemos aprendido a identificar estos circuitos. Luego tenemos, se han publicado también las evaluaciones, como van a ser de la unidad 1. Hemos informado que el examen va a valer 70 puntos y 30 puntos van a valer las tareas, ¿no? Entre ellos la tarea TG1, que ya ha concluido el día de ayer, y hemos informado también de un detalle de esta tarea con los grupos asignados, etcétera. Ya los grupos han realizado su trabajo, han entregado la tarea TG1, que a propósito hemos estado ya revisando algunos, vemos que se ha producido abundante material, y eso es muy bueno, ¿no? Tanto en PDF como en videos y en presentaciones PowerPoint, que por supuesto enriquecen la clase, ¿no? Enriquecen la clase y enriquecen la materia, ¿no? Porque esta va a ser material para los siguientes semestres, ¿no? Para los compañeros que ustedes compartan la carrera de los semestres que vienen, ¿no? Estos compañeros van a poder aprovechar el material que ustedes han producido, como ustedes también han aprovechado material producido en los semestres anteriores. Luego en la clase 2, hemos ya avanzado a algunos conceptos particulares de los circuitos de corriente alterna, ¿no? El valor eficaz, ¿no? Un término muy, muy importante, el valor eficaz. Vamos a acá ampliar, ¿sí? El generador elemental, ¿sí? Es el primer tema que ya lo hemos comentado. Luego tenemos el valor eficaz. Funciones. Ahí está, ¿no? El valor eficaz. El valor eficaz es un concepto matemático, ¿no? Que gracias a que trabajamos con corrientes senoidales periódicas que tienen la misma frecuencia en el tiempo, ¿sí? Y además son senoidales, entonces podemos encontrar un valor equivalente al de corriente continua para la corriente alterna. Es decir, un valor de la corriente alterna, ¿sí? Un valor eficaz, en este caso, que produce el mismo efecto que un valor de corriente continua. Es decir, una variable de corriente alterna, una tensión, una corriente, produce el mismo efecto que una equivalente de corriente continua. Entonces, si encontramos ese equivalente, hemos visto que las fórmulas de corriente continua se pueden aplicar, que ustedes ya conocen, ¿no? Las fórmulas de corriente continua se pueden aplicar en la corriente alterna. Entonces, ese es un tema interesante, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a los fasores, las impedancias, ¿no? Luego, la potencia, ¿no? Siempre es la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿no? Y hemos encontrado, y habíamos pedido también que ustedes deduzcan, de acuerdo al material que se ha distribuido, que se ha publicado como referencia de la clase, que ustedes demuestren que la potencia es igual al voltaje por la corriente por el coseno del phi, o tita, y que es tita, es la diferencia angular entre la tensión y la corriente, ¿no? La potencia compleja, bueno, ya habíamos terminado la clase. Muy bien. Entonces, vamos a los ejercicios.
Los ejercicios eh, son, bueno, son formas como con las que uno consolida sus conocimientos, ¿no? Porque, bueno, hemos avanzado la teoría, y la teoría también existe en la bibliografía que hemos distribuido, pero es hora de hacer ejercicios, y en los ejercicios uno consolida sus conocimientos. En las ciencias exactas, en la ingeniería, nosotros obviamente hacemos cálculos exactos, ¿no? Hay cálculos aproximados y hay cálculos exactos. En este caso hacemos cálculos exactos, ¿no? Son circuitos simples que de acuerdo a la teoría y a la formulación de los circuitos es posible realizar cálculos exactos. ¿De qué se trata estos cálculos? Se trata de, primero, representar un circuito eléctrico, ¿no? Que son cables, bobinas, o resistencias, capacitores. Los colocamos en serie como está acá, ¿sí? Aplicamos un voltaje en los terminales de entrada que estamos mostrando en la pantalla, y obviamente va a circular una corriente, ¿sí? El análisis de circuito se trata de identificar, encontrar el valor que representa cada una de estas impedancias, ¿no? El valor inductivo, el valor capacitivo, el valor resistivo, etcétera. Y se trata que con esos valores calcular pues la corriente que circula por estos circuitos. Normalmente podemos conocer el voltaje de entrada, ¿no? Eso depende de la red disponible, la red que tengamos en las casas, o en las instalaciones, o en los edificios, o en los laboratorios, ¿no? Este voltaje normalmente es conocido. Los valores de resistencia, impedancia, capacitancia también son conocidos, y de lo que se trata generalmente es de calcular la corriente que circula por el circuito, ¿sí? Calcular esa corriente. Para eso, pues aplicamos las fórmulas y ecuaciones que hemos ido desarrollando, ¿no? Que hemos ido desarrollando. Cada una de estas impedancias las podemos representar, cada uno de estos elementos, cada uno de estos elementos los podemos representar como una impedancia. Impedancia resistiva, en este caso, para una resistencia; impedancia inductiva para una capacitancia; impedancia capacitiva para una capacitancia, ¿no? Inductancia, resistencia y capacitancia. Muy bien, entonces, si conocemos los valores de estas impedancias, o los valores de la inductancia y capacitancia y de la resistencia, podemos encontrar las impedancias. Entonces, volvemos acá a mostrar la pantalla completa, y retornemos acá a nuestra clase anterior, y veamos este tema, esta lámina de impedancias. En esta lámina de impedancias, fíjense, hemos hecho para circuitos resistivos, capacitivos e inductivos, hemos visto cuáles son las ecuaciones de manera general que rigen el comportamiento de estos elementos de red, elementos de circuitos, y podemos estos, para el caso de corriente alterna, llevarlos a su representación. Esta misma representación para corriente alterna, pues la vamos a utilizar acá para resolver este circuito. Decíamos que si conozco el voltaje y requiero conocer la corriente que circula, tengo que conocer cada una de estas impedancias. Si los valores que yo conozco de las impedancias son 40 ohmios, 100 milihenrios y 100 microfaradios, ¿sí? Si conozco esos datos, ¿cómo puedo conocer? Aquí está, ¿no? 40 ohmios, 100 milihenrios, 100 microfaradios, ¿no? ¿Cómo puedo conocer los valores de impedancia? Muy bien, entonces está acá. Ahí está, ¿no? La Z total
la impedancia total, ¿sí? Es igual a la impedancia resistiva más la impedancia inductiva más la impedancia capacitiva. ¿Qué estoy haciendo? Estoy encontrando la impedancia equivalente de un circuito que está en serie. Resistencia, inductancia, capacitancia están en serie. Por lo tanto, se suman, ¿sí? Pero no son resistencias, sino son impedancias. Esa es la diferencia con corriente alterna, ¿no? Ya no hablamos de resistencias, sino hablamos de impedancias. Entonces, en corriente alterna, estas impedancias están en serie, por lo tanto, la impedancia total es ZR más ZL más ZC. ¿Cuánto vale ZR? Vale 40 ohmios, ¿sí? Porque hemos dicho que esa es la forma de representación en corriente alterna de una impedancia resistiva, de una resistencia. La representación de una bobina, de una inductancia, es J omega L. Por lo tanto, J omega L, ¿sí? Y la representación como impedancia de un circuito capacitivo, de un capacitor, es menos J sobre omega C. ¿Qué es omega? Es la velocidad angular, 2πf, ¿sí? Por lo tanto, puedo encontrar que ZR es 40 ohmios, ZL es J omega L, J por 2pi por 50 Hz, porque aquí el dato es 50 Hz, ¿no? De la frecuencia, y eso me va a dar J 31,42 ohmios. ZC es igual a J menos J sobre omega C, igual a J 31,83, ¿sí? Menos J 31,83, menos J 81, J, menos J 31,83, ¿no? Entonces acá tenemos ya ese valor, aquí está, ¿no? Le vamos a listo. Este es un menos, ¿no? Está faltando el menos, ¿ok? Ya. Menos J, 31,83. ¿Cuánto es la impedancia total? 40 más J, 31,42, que es la inductancia, menos J, 31,83, que es es el valor, es la impedancia capacitiva, ¿no? Entonces, si hacemos esta operación ya de números complejos, 40 más J 31,42 menos J 31,83, el resultado es 40 menos J 0,41, ¿sí? Ese es el resultado. El resultado es que la impedancia total, que es esta, ¿sí? Esta es ZT. ZT está aquí y es igual a el valor que estamos mostrando en pantalla. Esto yo, por supuesto, lo puedo llevar a forma polar, ¿no? O la puedo mostrar en forma rectangular, como está en este momento en la pantalla, ¿no? 40 menos J 0,41. Perfecto. Si yo conozco esta impedancia total, ya me es sencillo calcular la corriente que circula por este circuito, ¿no? Esa es la forma de resolver. Lo hemos hecho paso a paso como primer ejercicio, ¿no? Adicionalmente, si ustedes gustan, pueden calcular también ustedes la admitancia compleja. ¿Qué es la admitancia compleja? Es el inverso de la impedancia compleja. La admitancia es igual al inverso de la impedancia, ¿no? 1 sobre R más JX, 1 sobre
40 menos J, 0,41 ohmios es la admitancia. Y esa admitancia tiene dos partes, una parte que es la parte activa y una parte que es la parte compleja, ¿no? G más JB, G más JB. Y el G, la parte resistiva o la parte compleja, esa parte compleja G es conductancia y la otra parte es B susceptancia, ¿no? También eso es importante mencionar. ¿Alguna pregunta acá, por favor, en este ejercicio? Está claro, Ingrid. Ya, entonces es bastante sencillo, ¿no? Lo hemos hecho, pero paso a paso para que ustedes lo vean, lo identifiquen. Ya no hablamos de números reales solamente, sino de números complejos, ¿no? La parte real y la parte imaginaria representan a una impedancia compleja. Esa impedancia compleja se encuentra con la misma teoría de circuitos de corriente continua. Utilizamos la misma, pero en este caso ya no son números reales solamente, ¿no? Sino son números complejos. Y luego realizamos operaciones de números complejos, como la que hemos hecho en pantalla. Las impedancias que están en serie se suman, las impedancias que están en paralelo se van a sumar en paralelo, ¿no? Se van a sumar en paralelo, tal como se hace en circuitos de corriente continua. En este caso nos tocó impedancias en serie, por lo tanto se suman, pero valores de impedancias es la diferencia. Lo que nos lleva a valores reales y valores complejos, ¿no? E imaginarios de las impedancias. Y el inverso de esa impedancia, Z, es conocida como admitancia, ¿no? Y la parte real de la admitancia se llama conductancia y la parte imaginaria se llama susceptancia. Esto es interesante. Bueno, ya lo hemos avanzado, digamos, lo estamos avanzando, lo estamos recordando, estamos aprovechando en realidad el momento. No, el momento no era tanto para encontrar lo que es admitancia compleja, sino era para encontrar y calcular lo que es una impedancia compleja, en este caso para un circuito que está con tres elementos de circuitos en serie, ¿no? Pero son resistencias, inductancias y capacitancias. La resistencia básicamente marca la parte real, ¿sí? La parte real está marcando la parte real de esa impedancia compleja. Y la inductancia y la capacitancia están definiendo la parte compleja imaginaria, ¿no? De la impedancia Z. Y aprovechábamos, como les decía, para mostrar la admitancia compleja, ¿no? Que no es más que el inverso de la impedancia. Y claro, aquí el enunciado también, que no lo hemos comentado, pero esto es importante, ¿no? El enunciado es importante que lo puedan leer claramente y entender el circuito, ¿no? Dice calcular las impedancias equivalentes de una red de frecuencia de 50 Hz, ¿no? Cuando se conecta en serie con una resistencia de 40 ohmios, un inductor de 100 milihenrios y un capacitor de 100 microfaradios, ¿no? Esos son los datos. Esos datos se traducen en un circuito, en un dibujo, ¿sí? Y este dibujo ya nos permite entender mejor, aplicar las leyes que ya conocemos de corriente continua y poder encontrar la impedancia total. Esa impedancia total es un número complejo cuya parte real define la resistencia ZR, ¿no? O la resistencia R, si ustedes quieren. Y la parte compleja define el inductor más el capacitor. Representar el fasor. S de T es igual a 141,4 seno de omega más 50. Entonces, acá tenemos
este fasor, pero primero vamos a ver cómo se comporta esta, esta representación en el tiempo, cómo se comporta esta representación del tiempo, cómo se comporta en el tiempo, ¿no? Cabalmente, vamos a ver. Aquí voy a borrar primero esto. Qué raro, no hay borrador. No me está permitiendo borrar la línea. Esta línea está muy fea. No sé qué pasa. Bueno, pero ya está. Esta línea quería cambiarla, pero bueno, no me habilita el borrador. Entonces ya se ha grabado, ¿no? Ya. Acá lo que tenemos es, le vamos a marcar con color azul. Este es el tiempo y este es el valor S, ¿no? El valor S. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este senoide en el tiempo? Es senoide porque es seno omega t más 50. Este tiene un comportamiento así, ¿no? Senoide. Senoidal. Senoidal, ¿sí? Ya. Ese tiene la frecuencia omega y está desfasado, bueno, 50 grados respecto al punto inicial, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? No hemos graficado exactamente con esos 50 grados respecto al punto inicial, pero no importa. Es simplemente mover esta línea roja y se acabó. Entonces, lo que ustedes tienen es este senoide cuya amplitud es 141. 141 141 menos 141. ¿Sí? 141 menos 141. El senoide es este. Pero su representación fasorial es, como hemos deducido, 150. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que su representación fasorial en el plano XY, a ver, vamos a dibujar en el plano XY. Este es el plano XY. XY. Su representación fasorial es 150. Entonces, este es 150, más o menos quedaría por acá. ¿Sí? Este es el vector. 150. 50 grados, ¿no? Del eje X. 50 grados del eje X, ¿no? Y la amplitud es 100. 100. ¿Listo? 100 es la amplitud y 50 grados es, bueno, el ángulo. Entonces, si se fijan, este 100, esta amplitud no es
los 141. Y ese es el tema del valor eficaz. El valor eficaz. Eso siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? En otras palabras, si tenemos un voltímetro y medimos el voltaje en nuestros domicilios o donde estemos, el voltaje puede ser 220 voltios. Pero eso significa que es este valor eficaz, este 100, el equivalente. Pero no es el valor máximo de la onda. La onda, el valor máximo es 141, es decir, 100 por raíz de 2, ¿sí? Eso es lo que queríamos resaltar en este punto. No sé si a todos les queda claro, pero es importante que ya no tenga más duda, ¿no? De lo que es un valor eficaz y su representación en el plano XY. En el plano XY, en electricidad, representamos con el valor eficaz. En el tiempo, representamos con el valor máximo, ¿sí? Y si se fijan, el valor eficaz va a estar por aquí. Ese es el valor eficaz. Ese valor eficaz no existe, ¿sí? Simplemente es un valor que equivale, eficaz, ¿no? Que equivale a un valor que produce de corriente alterna que produce el mismo efecto que la corriente continua. Eso es valor eficaz, ¿no? Bueno, ahí está la representación del fasor como en corriente continua y aquí está la representación en el tiempo de la función S, ¿no? Que puede ser corriente, puede ser voltaje. Acá tenemos otro ejercicio que nos muestra, nos dice, bueno, la frecuencia es 50 Hz y nos piden obtener la expresión senoide, S 245 grados, S 282,84, seno de 314 más 145. Entonces, esta es la representación. Nos dicen, bueno, calcule la representación senoidal. Bueno, la representación senoidal directamente es esta, ¿sí? 282,84, ¿cómo se calcula? 200 por raíz de 2. ¿No? Ahí está. 200 por raíz de 2. El ángulo, como es de 50 Hz, 2 pi f es igual a omega, ¿no? Entonces, viene acá, que es igual 2 pi por 50 Hz, ¿no? 50 Hz de acá. Entonces, ese es el valor de 314 más el ángulo de 45 grados, ¿no? Que es ¿no? El ángulo del, en este caso, del fasor, ¿no? Y aquí está, bueno, los otros detalles que tenemos ahí abajo. Bueno, entonces, si nos preguntan obtener la expresión senoide del fasor 245 grados, que es el dato, ¿cómo calculo la expresión senoide? 200 por raíz de 2, ¿sí? Por 2 pi f o 2 pi 50, seno de 314 t, que representa lo que acabamos de indicar, más 45 grados, que es el punto de partida de ese senoide. Y recordarán siempre este gráfico que estábamos mostrando en el tiempo, ¿sí? Que es el senoide, y en el diagrama XY, en el plano complejo, ¿no? XY, su representación. Entonces, si lo representan como fasor,
es el valor máximo del senoide dividido entre raíz de 2 y el desfasaje angular. El omega t es constante, ¿sí? Por lo tanto, eso no se representa de manera fasorial, ¿no? Y Bueno, una pregunta, por favor. adelante. Para mantenerlo en fasor, tenemos que dividir entre raíz de 2 del senoidal. Si se fijan, la representación senoidal es la real, ¿no? Es la real, es la que existe, es la real. Si ustedes tienen un osciloscopio, van a poder ver que la energía eléctrica alterna es senoidal, ¿sí? Así como estamos mostrando en la pantalla. Pero para efectos de cálculos, no podemos sumar senoides, ¿no? Por eso decíamos, tenemos una facilidad matemática en la corriente alterna senoidal, que es la que además hace que se consolide como una de las principales fuentes de energía en la actualidad, ¿no? Se consolidan por tres hechos. Uno de ellos es el matemático. Entonces, si este es un senoide, para encontrar en serie, digamos, la suma de dos corrientes, por darles un ejemplo, tendría que sumar dos senoides, ¿sí? Y es bastante difícil, ¿no? Sumar los dos senoides, porque este es el circuito real, esto es real. Eso también hay que tener claro, ¿no? Esto existe. La energía eléctrica es alterna senoidal. Si ustedes tienen un osciloscopio, van a poder ver y percibir que la energía eléctrica es senoidal, de amplitud constante, máxima y mínima, y frecuencia constante. Esa es la energía eléctrica alterna. Pero para efecto, ya para calcular esta energía eléctrica, para hacer cálculos, ¿no? Y utilizar la facilidad del tratamiento matemático, tenemos que hablar ya de fasores. Podemos encontrar la representación de este senoide en el plano XY, como un fasor. Y en ese caso tenemos un módulo y un ángulo, ¿sí? Y ese módulo ángulo nos representa el fasor. La única diferencia respecto a cualquier circuito, o no circuito, sino cualquier ejercicio matemático, cualquier desarrollo, es que en corriente alterna senoidal eléctrica hablamos de valor eficaz. Es decir, este módulo no es la misma amplitud del senoide, sino es la amplitud máxima del senoide dividido entre raíz de 2. ¿Sí? Dividido entre raíz de 2. Y el ángulo, bueno, el ángulo tiene que ver por qué punto, en qué momento parte este senoide respecto al eje que definamos como 0, ¿no? Al eje, al punto inicial. Entonces, este fasor tiene una amplitud y tiene un módulo. La amplitud es la amplitud máxima del senoide dividido entre raíz de 2. Y bueno, acá estamos también mostrando eso, ¿no? En este ejercicio. Y también, bueno, vamos a avanzar en el siguiente. Entonces, eso es. ¿Alguna otra pregunta? Ya. En corriente continua, ustedes recordarán que para resolver un circuito, es decir, para encontrar la corriente total, para resolver este circuito, en otras palabras, ¿no? Para encontrar la corriente total, considerando que tenemos conocimiento de tres corrientes que ingresan a un nodo, esta corriente total se puede calcular de acuerdo a la ley de Kirchhoff, ¿no ve? Tres corrientes que entran a un nodo se tienen que sumar en este punto y, bueno, sale la corriente total, ¿sí? Es así de sencillo, ¿no? Y eso parece también físicamente correcto, ¿no? Si ingresan tres volúmenes de lo que fuera, pues la suma de los tres es la suma total.
El único tema es que en corriente, bueno, en corriente alterna, estas corrientes ya no son números sencillos reales, son números complejos, son números que tienen parte real y parte imaginaria. ¿Por qué? Porque son circuitos de corriente alterna donde existen resistencias, inductancias, capacitancias. Por lo tanto, estas corrientes son complejas, son números complejos. Y esa es la diferencia con un circuito de corriente continua o con un circuito simple, digamos, que podamos asimilar alguna... Aquí está. Ahí está, ¿no? Esta es la corriente. Esa corriente, estos números de corriente son números complejos que representan un número complejo, que son un número complejo porque tienen tiene una parte real y una parte imaginaria. Y la corriente total también va a ser un número complejo. Estamos hablando de corriente alterna. Entonces, este ejercicio trata de, conociendo tres senoides que ingresan a un mismo nodo, estos son los senoides, ¿sí? Dice, calcule cuál es la corriente total que sale por este circuito. La forma de resolver esto es por una solución gráfica aproximada, si tenemos los instrumentos adecuados, regla, transportador, o por una solución exacta. La solución gráfica trata de un punto X, trata de un eje X y un eje Y en la solución gráfica de representar estos vectores. Porque estos senoides se pueden representar como vectores, ¿sí? Se pueden representar como vectores, utilizando el concepto de valor eficaz para energía eléctrica, ¿no? Para corriente eléctrica senoidal. Entonces, este 5 raíz de 2, si se fijan, lo puedo dibujar acá. Lo puedo dibujar acá. 5 raíz de 2. 5 raíz de 2. 5 raíz de 2 está en el eje X, 5 puntos, pero como estamos hablando de corriente continua, lo voy a representar solamente como 5, ¿no? Porque divido el valor máximo entre raíz de 2, entonces este en realidad va a ser 5, de acuerdo a lo que estamos mostrando, ¿no? 5. Acá, a ver, digamos, este es 6 raíz de 2 seno de omega t más 30, la función real en el tiempo. Eso va a ser 3 raíz de 6 más 3 raíz de 2 por imaginario, ¿no? Por el imaginario. Ese mismo vector yo lo puedo representar aquí como un módulo y un ángulo, ¿sí? Sí, también tengo que utilizar el raíz de 2, ¿no? Porque estoy resolviendo circuitos de corriente continua. Perdón, de corriente alterna, estoy resolviendo circuitos de corriente alterna. Y circuitos de corriente alterna senoidales, el módulo se divide sobre raíz de 2. Entonces, este I2 se representa como un módulo y un ángulo. El módulo sobre raíz de 2, ¿no? De la función senoide. Y el I3 tiene un valor imaginario de 8. Entonces vamos a ¿sí?
valor imaginario de 8, que es este, y 3. Este es 8. Listo. Entonces, una vez que he representado estos vectores representativos del senoide en corriente continua, en el plano XY, con la solución gráfica aproximada, he representado 3 vectores. ¿Sí? He representado, ahora vamos a tratar de dibujar acá en el plano los 3 vectores, que quede claro. Hemos representado I1, hemos representado I2 y hemos representado I3. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo se suma 3 vectores en el plano XY? Pues se suma colocándolos en serie, ¿no? I1, trasladamos I2 acá, trasladamos I3 aquí y terminamos en este punto, aquí abajo. Por lo tanto, la corriente total tendría que tener más o menos, ¿sí? Este valor, es decir, una amplitud algo superior a 5, ¿sí? Y un ángulo negativo, ¿no? Negativo. Muy bien, entonces esta es la solución gráfica y solución aproximada que estamos representando en la parte de solución gráfica. Y el cálculo exacto lo puedo hacer ya en el Excel o en algún programa que ustedes tengan o con su calculadora pueden calcular este 5 raíz de 2 seno de omega t, el 6 raíz de 2 seno de omega t más 30 grados y el 8 raíz de 2 seno de omega t menos 90 grados. Estos tres elementos los podemos colocar como I1, I2 y 3. I1, I2 y 3 los podemos identificar como I1, I2 y 3 y puede identificar su módulo y su ángulo. 5, este ya es una representación de circuitos de corriente alterna senoidal. 5 viene de acá, sobre raíz de 2, 5. 6 sobre raíz de 2, 6. 8 sobre raíz de 2, 8. Ángulo 0, ángulo 30, ángulo menos 90. Para calcular los tres vectores, ¿no? Para encontrar la sumatoria de las tres corrientes, igualito que en la solución gráfica, practico la solución exacta. Para eso debo convertir, para sumar números complejos, ¿no? Debo convertirlos a real imaginario. Convierto real imaginario, real imaginario, luego sumo reales, sumo imaginarios, vuelvo y tengo acá el resultado en real imaginario, ¿no? Lo vuelvo a convertir, ¿sí? Lo vuelvo a convertir a representación polar, ¿sí? O fasorial, y con esto tengo el valor de módulo y ángulo de 11,35 y menos 26. ¿Qué significa? Que este valor es 11,35, el módulo de la corriente total, y su ángulo es menos 26 grados. Por lo tanto, mi solución gráfica está bien, es razonable. Mi solución exacta es razonable porque concuerda, es coherente con la solución gráfica. Luego, lo puedo volver a convertir esto ya a forma senoidal y es 11,36 raíz de 2 seno de omega t menos 26.1 la solución final. Esta es la respuesta total, ¿no? Es la corriente total. Entonces, de esa manera, puedo resolver 3 corrientes, ¿sí? 3 corrientes que ingresan a un mismo punto, 3 corrientes complejas que ingresan a un mismo punto. Puedo resolver por solución gráfica o por solución exacta.
entendiendo bien el tema del raíz de 2, ¿no? Del valor eficaz que se utiliza en corriente alterna, ¿no? Senoidal. Entonces, bueno, les invito a que ustedes rehagan este ejercicio, ¿no? Lo vuelvan a resolver. Básicamente lo que tienen son 3 corrientes y se trata de calcular la corriente total. ¿Cuánto valen las 3 corrientes? Estas esos son los valores reales, efectivos, no efectivos, son los valores que sí existen, que sí representan a los senoides reales, y 1, y 2, y 3. 5 raíz de 2, 6 raíz de 2, 8 raíz de 2 como valor amplitud máxima, seno de omega t más 30, seno de omega t menos 90. Estas 3 corrientes, a partir de estas 3 corrientes, ¿cómo se calcula esta corriente total? Bueno, aquí está el desarrollo. Hagan por su solución gráfica, utilicen transportador y regla para hacer una solución bastante aproximada a la real, y hagan por la exacta. Bastante aproximada a la exacta, hagan por la solución gráfica. Y la exacta tiene que ser la exacta nomás, ¿no? Tiene que haber coherencia entre su solución, siempre recuerden esto, y aquí lo están aprendiendo y lo van a practicar. Tiene que haber coherencia entre la solución exacta y la solución gráfica. Y eso les va a pasar siempre que ustedes estén resolviendo circuitos eléctricos de corriente alterna, que son circuitos complejos. Siempre es recomendable hacer la solución exacta y validar por la solución gráfica. Una solución gráfica aproximada, por supuesto, algo rápida, que les permita estar seguros que sus números están bien calculados, ¿no? Si se fijan, ustedes podrán tener error al convertir, al considerar el valor eficaz, podrán cometer algún error al convertir de forma polar a forma rectangular, luego de rectangular a polar, ¿no? Existen algunos ruidos por ahí que pueden ocurrir, pero que ustedes perfectamente van a poder validar con su solución gráfica, que sea coherente, razonable con la solución exacta. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos un último caso, bastante sencillo, ¿no? De cómo aplicamos la teoría que estamos avanzando, que estamos aprendiendo respecto a corriente alterna, con un ventilador, ¿no? Aquí tenemos un ventilador de un computador, y si se fijan, este ventilador, 230 voltios, 50 Hz, 19 vatios. 230 voltios, 60 Hz, 18 vatios. Estos son los datos que aparecen en un ventilador, ¿no? Este es el motor de un ventilador, y estos son los datos que conocemos, ¿sí? Con estos datos ustedes pueden calcular, en este caso, la corriente, ¿sí? Porque tenemos potencia activa, y tenemos la frecuencia del sistema, y tenemos el voltaje, ¿no? En corriente nominal, en tensión nominal de 230 voltios, este equipo a 50 Hz consume 19 vatios, ¿no? En 60 Hz consume 18 vatios. Entonces, tenemos el dato de, si estuviera esto conectado en sus casas, 230 voltios, 50 Hz. Este 230 es muy aproximado a lo que ustedes, lo que tenemos de tensión normal en nuestros domicilios, que es el 220 voltios. Entonces, yo con este dato podría calcular la corriente, ¿sí? Si tengo un voltímetro, además yo podría medir el voltaje. Pero bueno, con esta condición nominal, quisiera saber cuánto es la corriente que consume este equipo, ¿no? Entonces, tendría que utilizar, este es un motor monofásico, tensión 230 voltios, 50 Hz, potencia 19 vatios. S es igual a V por I.
La potencia activa, P, es B por I coseno de phi. La potencia reactiva es esto. Este es el dato que tenemos. La potencia activa es 19 vatios. El voltaje es 230 voltios. La corriente la puedo despejar de esta ecuación. ¿Y qué es el coseno phi? El coseno phi es el ángulo entre la tensión y la corriente. ¿Sí? Es el ángulo entre la tensión y la corriente. Muy bien, un segundo. Entonces, ángulo entre tensión y corriente. ¿Cómo puedo calcular? Muy bien, entonces vamos a tratar de resolver acá. Y es igual P sobre B sobre coseno de phi. P, voltaje, coseno de phi. ¿Sí? Muy bien. P, B por I, coseno de phi. De aquí estamos yendo, ¿no? Porque tenemos la potencia de 19 vatios. Esto es 19 nominal vatios. Este es el voltaje que es 230. Y esta es la frecuencia, perdón, no es frecuencia, yo no necesito. 230, ¿no? Y el coseno phi no tengo. Tendría que medir el coseno phi, ¿no? Pero digamos que es un 0,9. Entonces, si el dato no tenemos, no hay equipos que tienen el dato del factor de potencia también. Entonces, 19 vatios entre 230 y dividido entre 0,9. ¿Cuánto es eso? Por favor, me lo calculan. El que pueda y el que tenga su calculadora a la mano. 0,09, Inge. 0,09 amperios, ¿no? Esa es la cantidad de corriente, ¿no? Es prácticamente 0,1 amperios, ¿no? Un décimo de amperio más o menos que consume este ventiladorcito, ¿no? Entonces, esa es la forma como podemos utilizar estas ecuaciones que estamos aprendiendo a conocer en corriente alterna, ¿sí? Y lo mismo para un motor, ¿no? Para un aire acondicionado, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora, este factor de potencia, este 0,9, no lo conocemos, pero sí lo podemos medir. Si tenemos algún instrumento, tenemos un voltímetro y un amperímetro y tenemos el equipo que con este principio de medir el voltaje y la corriente nos calcula el factor de potencia, entonces podríamos medir el factor de potencia, ¿no? O utilizar este triángulo de potencia si conocemos la potencia activa y la potencia reactiva. Si tenemos un instrumento que nos mida potencia activa, nos mide potencia reactiva, entonces yo puedo conocer el phi. ¿Qué es el phi? Es el factor de potencia. ¿Qué es el phi? O este tita, que es lo mismo, es la diferencia angular entre la tensión y la corriente. Y acá, aquí abajo, vamos a entender mejor ese concepto que es importantísimo. Aquí está. ¿Por qué hemos colocado este gráfico? Porque en este gráfico, en el plano XY, para un circuito inductivo, estamos mostrando que el voltaje está adelantado respecto a la tensión. Perdón,
El voltaje está adelantado respecto a la corriente. El vector tensión está adelantado respecto al vector corriente. En ese caso es un circuito inductivo. Siempre en el circuito inductivo la tensión va a estar adelantada respecto a la corriente. O si ustedes quieren, la corriente va a estar atrasada respecto a la tensión. Recuerden que hemos hablado y hemos quedado que siempre nuestros planos XY, nuestros vectores en el plano XY van a circular en sentido antihorario. ¿Sí? Antihorario, siempre. Entonces, por eso esta flechita que dice que estos vectores están girando en sentido antihorario. Por cualquier punto, digamos por este punto acá, ¿qué va a pasar? Primero va a pasar B, el vector B, después va a pasar el vector I. Por lo tanto, la tensión está adelantada respecto a la corriente, o si quieren, la corriente está atrasada respecto a la tensión. Este factor de potencia se conoce como factor de potencia inductivo o atrasado. Este circuito es una bobina, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? No tenemos capacitor, ¿no? Este es un motorcito que tiene una bobina, ¿sí? Y por lo tanto es un circuito inductivo. Por lo tanto, la corriente va a estar atrasada respecto a la tensión, ¿no? Por ese hecho de identificar ese circuito real, ya podemos saber si esta corriente está atrasada o está adelantada respecto a la tensión. ¿Cuándo se adelanta la corriente respecto a la tensión? Cuando tenemos un circuito capacitivo, ¿sí? En ese caso, si yo tengo un circuito capacitivo, la corriente se adelanta a la tensión. Por lo tanto, este Phi 09 es atrasado, ¿sí? Atrasado respecto a la corriente atrasada respecto a la tensión, pero no sé de todos modos el valor, hemos supuesto que sería un 0,9, ¿no? Seguramente un 0,9, un 0,8 ya es razonable, pero la corriente está en ese orden, de 0,1 amperio. ¿Qué significa eso? Que el cable que va a alimentar a este motor, a este motorcito, va a llevar 0,1 amperios, 0,1 amperios, ¿no? Es una corriente muy pequeña y por lo tanto no requiere un cable grueso, un cable delgado es suficiente y ya viene con el dimensionamiento del cable ese tema, pero bueno, ya sabemos que por ahí, por ese circuito va a circular aproximadamente 0,1 amperio, 0,1 amperio, un décimo de amperio. Si tenemos un motor de mayor potencia, por supuesto, aquí van a circular más amperios, ¿no? Y este triángulo de potencia también se puede armar y hay que ver si es un circuito inductivo o es un circuito capacitivo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bueno, esa es la clase de hoy día. Hemos hecho 3 ejercicios. Ya podemos resolver, si se fijan, ya podemos entender lo que es la aplicación de impedancias complejas para circuitos de corriente alterna. Estas impedancias complejas tienen valores reales, valores imaginarios, ¿sí? Y se pueden sumar estas impedancias complejas en serie, se pueden sumar en paralelo, etcétera, etcétera, aplicar las teorías de corriente continua, siempre con el concepto de valor eficaz. Valor eficaz, no se olvide. También hemos visto la representación gráfica de los vectores, su asociación con la representación y el cálculo exacto, ¿no? Que hemos señalado la coherencia que debe haber entre soluciones gráficas y soluciones exactas, ¿sí? Y también tenemos este ejemplo, ¿no? De un caso real que periódicamente nos puede tocar, ¿no? ¿Cuánto es la corriente que va a circular por este motor o por un motor pequeño o un motor grande, etcétera? Si este motor es monofásico, ahí están las ecuaciones, ¿no? Se pueden medir los diferentes parámetros, entender lo que es corriente adelantada respecto a la tensión, o corriente atrasada para circuitos inductivos o circuitos capacitivos. Y bueno, esa es la clase de hoy día. ¿Alguna consulta?
Muy bien, entonces, recordar que hasta ayer estaba habilitado la tarea TG1, ¿no? Hemos estado revisando y vemos gran cantidad de producción de videos, de documentación, PDF, presentaciones, y bueno, estamos revisando todavía aquello. Hay algunos grupos que han subido, algún coordinador en realidad, porque hemos dicho que el coordinador es el que debe subir. Hemos visto que algunos grupos han subido o han producido 2 o 3 documentos, ¿no? Estoy tratando de identificarlos bien, agruparlos, los tengo que leer uno por uno. Vamos a realizar una evaluación, una autoevaluación. Vamos a pasar un link para que los alumnos realicen una autoevaluación de la participación de cada uno. Y también voy a hablar con los coordinadores, voy a requerir apoyo de los coordinadores para que me ayuden a identificar los archivos, ¿no? En algunos casos no tienen el nombre del archivo ni en el nombre del documento, ni en el interior, ¿no? Ni en el contenido. Entonces no tengo el grupo, tengo alguna confusión ahí que la vamos a aclarar con los coordinadores, y vamos a hacer la autoevaluación de la participación en grupo, ¿no? Entonces, yo les voy a pasar un link. A ver, hoy día. Sí, podríamos generar hoy día la tarea. No es una tarea, en realidad es una autoevaluación, nomás como está fresco, es mejor que la hagan ahora. Les vamos a dar hasta el día lunes o martes para que hagan la autoevaluación, ¿no? De su participación en la tarea. Entonces, eso es lo que tenemos. Bueno, lo voy a coordinar ya con los coordinadores, ya, ese tema de la autoevaluación. Y vamos a hacer también la revisión de esta tarea, y ya van a tener novedades en la siguiente clase o durante la semana a través de los coordinadores. Vamos a mantener para luego grabar el PDF y subir a la clase. Retornamos a la... Ya está, listo. Hemos retornado a la clase, así que hemos habilitado la cámara. Sí, está habilitada la cámara. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario, por favor? Ingeniero, está todo claro. Ya, gracias. Ya, entonces yo la clase de hoy día la voy a subir tal cual, la que hemos avanzado, con más los cambios, por supuesto, lo vamos a grabar a PDF y lo subimos a la clase como clase 3, ¿no? En la semana van a recibir novedades para hacer la autoevaluación a través de los coordinadores. Voy a coordinar con ellos, y también les voy a pedir a los coordinadores que me colaboren para que identifiquemos bien los archivos y veamos cuáles son los grupos que han producido 1, 2 o 3 archivos, y si son los correspondientes, ¿no? Y con eso terminamos esta importante tarea. Creo que se ha producido bastante información útil, bonita, pero hay que verla con calma porque son videos en algún caso que hay que verlos, hay que escucharlos, ¿no? Entonces, creo que está cumplida la tarea, ¿no? Y con eso terminamos nuestra clase, y nos vemos por este medio la siguiente semana, y estén atentos a las novedades de la TG1 a través de los coordinadores. Muy bien, Inge, gracias. Muy bien, gracias a todos. Saludos y hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente semana, Inge, gracias. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.